Hola a todos y bienvenidos a este video donde hablaremos sobre el FOBAPROA y cómo afectó a la población mexicana, centrándonos en cómo afectó a la economía de la población durante el sexenio de Zedillo. Iniciemos. Para lograr entender el FOBAPROA debemos de regresar unos años antes de este suceso. Según un estudio elaborado por Van de Chacón durante la segunda mitad del siglo XX, México sufrió distintas crisis económicas. Para 1988 el nivel de vida había disminuido y el capital salía del país. A pesar de los intentos de mantener la estabilidad financiera, México se mantenía en un estado de recesión económica. La problemática se mantuvo de esta forma debido a distintos factores, como lo fueron el sismo de 1985, la caída del precio del petróleo y el derrumbe de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta era la situación de México cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al poder presidencial. La crisis del 94 no fue solo un evento aislado, sino que conlleva una serie de situaciones que terminaron por descadenarla, como por ejemplo la privatización de la banca. Según Reyes, la banca fue nacionalizada en 1982 en el gobierno de José López Portillo, con fuertes indemnizaciones que se pagaron hasta 1985 durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Expansión agrega que en 1990 el presidente Salinas privatizó la banca planeando impulsar la economía mexicana después de que Portillo la nacionalizara. Sin embargo, no se puso restricciones sobre las personas que podían comprar los bancos, por lo que no era requerimiento tener conocimiento en temas relacionados con su funcionamiento y manejo de dinero. Ambos indicaron que en los periodos presidenciales de Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas fueron inestables para la banca mexicana. De igual manera, en estos años no existían las regulaciones y cuidados que se tienen hoy en día para la banca, por lo que cuando se fue privatizada no se tomó en cuenta el conocimiento financiero de los compradores en dicho sector. Otro antecedente de esta crisis fue la gran cantidad de inversión extranjera en el país. Sobre esto, Banda y Chacón agregan que durante el gobierno de Salinas la economía mexicana comenzó a recuperarse, atrayendo la inversión extranjera y llevando a cabo la privatización de distintas empresas paraestatales, entre las que se encontraban los bancos. Esto sucedió de forma hasta 1989, en el año que la calidad de vida en México disminuyó debido a la falta de demanda en el mercado, que generó una falta de entusiasmo en los inversores y a su vez no permitió el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el sexenio. Además, para finales de 1993, la situación económica en México era totalmente insostenible, ya que el peso podía ser devaluado en cualquier momento debido a la cantidad de inversión extranjera con la que contaba el país. El enfoque principal del gobierno en 1994 estuvo en mantener la estabilidad de la que dependía la economía, objetivo que no pudo ser alcanzado fácilmente, tomando en cuenta que en ese año se llevó a cabo el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Estos factores llevaron a lo que se conoce como el error de diciembre. Serrano y la Universidad Pedagógica Nacional están de acuerdo que la depreciación de la moneda sucedió gracias a la venta masiva de los tesobonos que el gobierno estaba utilizando para ayudar a la economía mexicana, por lo que su efecto fue lo opuesto a lo que se esperaba. Los tesobonos no estaban en pesos, sino en dólares, como la mayoría de los inversionistas preferían, por lo que cuando una gran cantidad de personas reclamó su dinero, se vaciaron la mayor cantidad de reservas que estaban en dólares. Por otro lado, Barbosa explica que la devaluación del peso provocó que los pequeños y medianos empresarios salieran económicamente afectados, por lo que no podían pagar sus deudas, lo que llevó a que la economía mexicana se estancara y las empresas quebraran. Así como lo demuestra Griffith y Jones, la composición de la deuda del gobierno en manos extranjeras se modificó radicalmente. En diciembre de 1993, 70% de ellas se hallaba en CETES y 6% en tesobonos. En cambio, en diciembre de 1994, 10% se hallaba en CETES y 87% en tesobonos. ¿Cómo se solucionó esto? Se hizo uso del FOBAPROA. Manrique indica que durante el gobierno de Carlos Salinas en 1990 se fundó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con aportaciones de los propios bancos. Con él, se buscaba prevenir cualquier problema financiero que se pudiera presentar. Se garantizaban los depósitos de los ahorradores haciendo uso de valores gubernamentales o cualquier otro recurso. Su uso fue necesario en 1995 debido a la crisis económica que México estaba viviendo en ese momento. Hubo mucha inconformidad. Autores como González y Barbosa indican que mucha gente argumentó que el dinero de los contribuyentes no debería usarse para rescatar empresas privadas. Además, se hizo evidente que la corrupción y el amiguismo jugaron un papel importante en la determinación de qué bancos recibieron asistencia bajo el programa FOBAPROA. La crisis financiera de 1994 en México tuvo grandes repercusiones económicas y sociales que perjudicaron a la población en general.
Las consecuencias más inmediatas de estas crisis fueron el crecimiento del desempleo y la inflación, lo que provocó una importante disminución del poder adquisitivo de la población. Según Fernández y Viola, el valor de las propiedades disminuyó drásticamente, dejando a muchos dueños con hipotecas que eran más altas que el valor real de sus hogares. Los alimentos, las medicinas y otros elementos esenciales se volvieron inaccesibles para muchas personas. Esto desencadenó una gigantesca migración interna en México, porque muchas personas se mudaron a ciudades más grandes o incluso al extranjero en busca de trabajo y mejores condiciones económicas. En conclusión, el aumento de intereses y todas sus implicaciones, aunque normalmente son atribuidas al FOBAPROA, en realidad son consecuencia de la crisis.